el almirante Carlos Tubino fue inspector del Ministerio de Defensa. Además, es un almirante de la Armada Peruana y ha trabajado, ha servido en la zona de conflicto. Bienvenido, almirante. Sí, muy buenas noches. Muchísimas Cecilia, gracias. muchas gracias por la entrevista. Por acompañarnos. Usted observó la operación Cerco, esta operación Libertad, que fue un cerco, obligó a estos narcoterroristas a dejar en libertad a los rehenes para poder huir. Sin embargo, hemos sufrido bajas y estamos en este momento con los deudos de esos oficiales. ¿Cuál le parece que debería ser la estrategia en la zona en este momento? Se está librando todavía una batalla, se habla de 3 soldados heridos al día de hoy. ¿Cuál debería ser esa estrategia en la zona? Sí, muchas gracias por la pregunta, Cecilia, porque acá lo primero que tenemos que hacer es hacer una profunda reflexión sobre toda esta situación. Y eso aquí nos debe llevar a analizar qué es lo que están haciendo estos elementos alzados en armas y la estrategia que están aplicando. Ellos están aplicando una estrategia militar maoísta. Y eso, ¿cómo se refleja? Se refleja en la forma como están actuando. Ellos, los últimos asesinatos que han hecho, ellos han asesinado a los jefes de las patrullas de nuestro ejército. O sea, una patrulla del ejército, conformada por más o menos 25 hombres, tienen un teniente al mando, ellos identifican quién es el oficial y disparan solo al oficial, ¿no? Así hemos visto morir a 3 o 4 oficiales últimamente. Sí. Luego, antes, cuando estuve de inspector en el Ministerio de Defensa, te hablo del año 2008, 2009, disparaban ráfagas sobre los helicópteros. Ahora ya no. Ahora disparan a la cabina, nada más, ¿no? Entonces, ellos están haciendo ataques sofisticados bajo todos estos principios maoístas de crear desconcierto, atacar de sorpresa, huir, no dar blanco y buscar los puntos sensibles de los enemigos, que somos nosotros para ellos. Por eso es que nosotros tenemos bajas y heridos y ellos no. Claro, porque ellos están aplicando una estrategia muy sofisticada y nosotros tenemos una preparación de entrenamiento e instrucción del personal que está yendo al BRAE en forma random. O sea, es un poco al azar. ¿A qué me refiero? O sea, aparece, por ejemplo, el personal de la Marina y viene con un entrenamiento tal vez bueno. Aparece de repente una unidad del Ejército que está más o menos. Otro menos, otro de la policía de repente aparece a última hora y viene sin saber bien dónde está. Entonces, la verdad que así no podemos estar. Entonces, ¿qué deberíamos tener? Deberíamos tener y hacer un gran esfuerzo por instrucción y entrenamiento de todo el personal que pisa el BRAE. Extraordinario. Lo escuché hoy, o lo leí hoy diciendo a usted: voy a presentar un proyecto de ley para que se cree, para que se forme, ha dicho usted, una escuela que capacite a todos los integrantes de lo que ahora vamos a llamar y venimos llamando las fuerzas combinadas, ejército, todas las fuerzas armadas, la Policía Nacional, que se los capacite políticamente y militarmente. Así es. Porque allí lo que está faltando es conocimiento político del enemigo, ¿verdad? Así es. O sea, no se pueden poner nuestros soldados, no se pueden poner nuestros suboficiales y nuestros oficiales en los zapatos del enemigo porque no lo conocen. Claro, y tienes que entender, por ejemplo, lo siguiente: cómo está estructurado, cómo se han organizado estos elementos. Ellos se han organizado en 3 elementos. Fuerza principal son los combatientes, los que tienen armas, ¿no? Fuerza base son civiles, que uno lo puede ver inocentemente. Son civiles que apoyan logísticamente y dan información a estos elementos de la fuerza principal. Y otros que también están organizados, que es la fuerza local, ¿no? Que ellos son la reserva, que cuando va a haber una emboscada en una determinada zona, los convocan, ellos, ¿qué te digo?, hacen las zanjas para colocar los explosivos y etcétera,
Esos no están los que están armados haciendo esas cosas. Entonces, pero también tanto la fuerza base como la fuerza local, pueden llevar machetes, no llevan arma de fuego, pero también te pueden rematar si estás herido. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en las últimas 2 emboscadas? La canalización de nuestras patrullas hacia los lugares de emboscada, donde ya están preparados los campos minados. Porque para el que hace una emboscada, su gran dilema es que el emboscado tiene que entrar a la zona de la emboscada, si no, no hay emboscada. Claro. ¿No? ¿Y cómo te llevan a entrar a la pues zona? te van con engaños. O sea, aparentemente aparece alguien que te dice, sí, yo los he visto, a estos elementos, están por allá. De repente logras ver algo y comienzas a seguirlos, y ellos te comienzan a canalizar hasta que te lleven precisamente a la emboscada. Claro, y ahí ellos te matan. Claro, pero si tú eres una persona que estás instruida, que estás preparada, que sabes que la estrategia de ellos es el engaño, que ellos en todo momento van a buscar tus puntos sensibles, tus puntos débiles, entonces tú comienzas inmediatamente a desconfiar y no caes tan fácil en el tema, ¿no? Es lo que nos ha venido pasando en estos días. Claro que sí. Es la razón por la que, por ejemplo, murieron todos los policías que murieron en el helicóptero. Pero por supuesto, entonces la aproximación de un helicóptero en una zona donde ha habido o se tiene información de inteligencia que puede haber una base de estos elementos cerca, un campamento, lo que fuera, y yo vengo, no he asegurado la zona, no tengo una cobertura de fuego que me dé a ese helicóptero. Los helicópteros en el lenguaje militar es un pato sentado, es un blanco fácil. Entonces un blanco simple como es un helicóptero, no lo puedo soltar solo, yo tengo que asegurar el terreno. O sea, yo tendría que haber tenido una patrulla que me dé, vamos a decir, que asegure que toda la zona está libre para que pueda aterrizar el helicóptero. Y si no lo tengo no lo puedo lanzar el helicóptero solo, lo tengo que lanzar pero con otro que le está dando apoyo de fuegos, en fin. Pero si no lo puedo, es una irresponsabilidad lanzar un helicóptero solo. Entonces, al final, estos procedimientos que están escritos, que se tiene que cumplir, como se dice, al pie de la letra, eso se instruye y se entrena. Entonces ya la gente no va ciega, no va como la capitana, que la capitana la sacan de un día de que ella está trabajando en una zona, trabajando en el tema de cocales, ¿no? Erradicación de cocales, y un buen día le dicen, no, usted ahora se va al BRAE. Pero nadie la ha preparado para enfrentar un enemigo diferente, una situación diferente a la cual ella ha sido entrenada. Entonces, es la guerra de guerrillas, es la estrategia de la guerra de guerrillas, el tirar la piedra y esconder para luego emboscar. Claro, pero es toda una guerra de guerrillas con una filosofía de Mao, claro, ¿no? Que, mira, la aplicaron en Vietnam. Así es, con mucho éxito. Y lógicamente acá todos tenemos un teatro de operaciones que es complicado, difícil. A mí la verdad que me mortifica muchísimo escuchar a estos, entre comillas, comentaristas o senderólogos que le tiran piedras a las Fuerzas Armadas y le engañan a la población porque muestran 2 teatros de operaciones como si fueran iguales. O sea, la situación del Huallaga, estamos en el mismo país, pero es totalmente diferente a lo que se está viviendo en el BRAE. Son estrategias diferentes. Completamente. Y aparte de eso, acá en el BRAE, por ejemplo, hablando de inteligencia, uno no puede infiltrarlo como se infiltró a Artemio. O sea, meterle un topo que se infiltra dentro de su grupo, no, porque acá lo preparan desde niños. Y son familiares. Y son familiares. Hay cercos familiares. Y ellos no aceptan así nomás un combatiente en una fuerza principal, ni hablar. Todo eso está escrito. No lo aceptan. Está escrito. Claro, y entonces, publicado en su página web. Y por supuesto. Y a mí me llama la atención escuchar a otras personas que también dicen que no, son narcotraficantes, como si no tuvieran una ideología política, y sí la tienen. Claro. ¿No? Y han cambiado su objetivo, pero su ideología no ha cambiado. Así es.
han creado una tesis para argumentar y justificar su nuevo objetivo, que es el económico, y es controlar la zona de la droga. Así es. ¿No es cierto? Y ahora, pero su ideología y su formación militar a partir de esa ideología no ha cambiado. Pero por supuesto que no. Y el tema de la droga es otro tema que también debe merecer una profunda reflexión. ¿Por qué? Porque en el BRAE, yo ahora estoy hablando en kilos para que se entienda mejor, porque cuando hablo en toneladas la gente no identifica bien. Entonces, en el BRAE se producen 160.000 kilos de cocaína, pasta básica o pasta básica lavada. Entonces acá viene la pregunta, ¿y qué se decomisa? 10 kilos por acá, 20 kilos por allá, 10 kilos por allá. ¿Qué significa eso? Que le hacemos rasguños al narcotráfico. El Perú no le ha declarado la guerra total al narcotráfico todavía. Acá hay que hacer una simulación. Esto fuera como si fuéramos dos países que están uno frente al otro y hay escaramuzas en la frontera, ¿no? Pero no hay guerra entre ellos, hay escaramuzas. Yo pienso que lo mismo estamos haciendo con el narcotráfico en el Perú. Tenemos escaramuzas con el narcotráfico, pero no estamos en guerra total, ¿no? Entonces, el día que nos decidamos a hacer la guerra total, la pregunta sería a los que están tomando las decisiones en este momento, ¿qué hecho desencadenaría esa guerra? ¿No? Porque ahora debe merecer una profunda reflexión que se ha producido un secuestro masivo, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos igual? ¿O vemos que están aumentando su capacidad operativa, que tienen más logística? Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que decidir. Declaramos la guerra al narcotráfico en forma total y lo combatimos como corresponde, utilizamos a nuestras Fuerzas Armadas en el tema, o seguimos diciendo no, esto que lo haga solamente la policía especializada de la DINANDRO. Yo por eso es que planteo esta escuela conjunta, porque sí se le puede un instructor de la Policía Nacional darle instrucción a un oficial de las Fuerzas Armadas o un suboficial cómo hacer el acta cuando usted decomise droga. Se le dan las clases. Por supuesto. Y eso complementa entonces su primer proyecto. Usted ya se debatió ese proyecto en el que usted decía las Fuerzas Armadas también deberían tener capacidad de interdicción. Claro, este tema me he encontrado con una pared. ¿Cuál es la pared? El gobierno no decide. Y entonces, ¿qué ha buscado? Una triquiñuela. ¿Cuál es la triquiñuela? No, este proyecto no es constitucional. Y sí es constitucional, porque el artículo 137 de la Constitución habla claramente qué cosas son las zonas declaradas en estado de emergencia. Y no va en contra de lo que el artículo, creo que es el 167, habla sobre vamos a decir, las responsabilidades que tiene la Policía Nacional. El 166 es el artículo que la Constitución determina la competencia de la policía, y el 137 es el que declara las zonas declaradas en estado de emergencia, en la cual dice claramente que el presidente de la República puede encargar el control del control del frente interno o del control de la seguridad interna en este caso a las Fuerzas Armadas. Entonces no hay ningún problema constitucional en esto. Claro. Además, la realidad tiene que ser parte de la interpretación, ¿verdad? Y yo encuentro sus dos proyectos absolutamente, digamos, fortalecedores de una buena estrategia para luchar contra el narcoterrorismo. Pero cuando vemos la realidad, nos damos cuenta que en esta zona, donde ya todos entendemos que la gasolina del motor la pone el narcotráfico y el motor la pone la ideología marxista, leninista, maoísta, en esta zona resulta que hay una base policial que lucha contra drogas y 29 bases del ejército que luchan contra el terrorismo. Los del ejército no pueden luchar contra las drogas. No, pues. Entonces es una contradicción realmente suprema. Así es. O sea, es vamos a decir, no es un uso eficiente de los recursos del Estado. Entonces, eso tenemos que llevarlo a un punto en el cual se tomen decisiones. Ahora, yo también quiero, en el Congreso ahora, que es otro punto importante, acabamos de aprobar la semana pasada, el día jueves, miércoles, se aprobó un proyecto de ley
para que las Fuerzas Armadas se le entregue un presupuesto adicional de 1.300 millones de soles. Toda la justificación de este proyecto es hablando de la situación del BRAE. Entonces, en este caso, ¿qué cosa debemos fiscalizar? Que se invierta bien para el BRAE. Claro. Pero que no terminemos mañana comprando tanques rusos, ¿no? Que no tienen nada que ver con el BRAE. Por supuesto. Entonces, esos son los temas que hay que ver bien. Exacto. Porque no podemos engañar a los peruanos ni al Congreso de la República. Oiga, usted está explicándonos, fortaleciendo ya esta información que está ya felizmente en dominio de la opinión pública, de la estrategia maoísta que tienen estos narcoterroristas para su guerra, porque están librando una guerra por controlar ese territorio. Dentro de esa estrategia está la infiltración política. Ellos tienen infiltradas autoridades en la zona. Por ejemplo, en Echarate hay 18 médicos cubanos que trabajan para el gobierno de Cuba, que tiene un rol fundamental en todas estas organizaciones, porque es quien provee de la inteligencia, de la estrategia y de los lineamientos al movimiento bolivariano, que es el ente coordinador pues de estos frentes, de este Frente Unido Revolucionario Democrático o Democrático Revolucionario y de todas las otras confluencias, ¿verdad?, que no son casualidades en el resto del país. Entonces, claro, ¿qué posibilidades hay de que haya muchas autoridades locales, distritales, infiltradas por estos narcoterroristas? El dinero del narcotráfico es muy poderoso. Así es, o sea, esto tenemos todo el derecho de sospechar de esa forma, porque la verdad es que ellos tienen medios económicos, y ahí donde viene pues el gran dilema. ¿Hasta dónde lo vamos a dejar que ellos sigan fortaleciéndose para actuar con toda la fuerza que el Estado tiene, que no la está usando? Porque siguen prevaleciendo un elemento que está obstaculizando las operaciones. ¿Cuál es ese elemento? Los preconceptos, los paradigmas de las personas y de las instituciones que detienen las operaciones en el BRAE. No, eso no me corresponde a mí, te corresponde a ti. Pero sin embargo tú tienes más medios, pero no es mi función. Eso ha demorado la reacción inicial al secuestro. Pero por supuesto. La competencia. Pero no, y no solamente eso, sino que yo conozco el tema. Como este secuestro se produjo en una zona que está en estado normal de derecho, lo primero que debe haber dicho las Fuerzas Armadas, cuando le han dicho tú tienes que participar, ha dicho no, perdón, eso está fuera de mi área de responsabilidad, eso está en estado normal de derecho, el que debe ir es la policía. Entonces al final la reacción fue muy lenta, una reacción inadecuada inicial, después ya se hizo. Y se declaró en emergencia. Así es, y ya actuaron, pero así no puede actuar un Estado, o sea, con esa lentitud, o sea, y siempre buscando ese exceso de legalidad. No, esto no me corresponde, te corresponde a ti. Mira, así no vamos a ir a ninguna parte. Entonces tenemos que tomar decisiones y tenemos que convencer a toda la ciudadanía que conozca bien qué cosa es lo que estamos enfrentando en el BRAE. Y no decirle, no, mira, son narcotraficantes, ya no tienen ideología. Y sin embargo estamos viendo cómo son las acciones y nos sorprende. Han adaptado su ideología. Así es. Ellos han adaptado su ideología a su objetivo económico, el objetivo del control y el dominio de esa zona. Tenemos que entenderlo. Tenemos que estudiarlos. Así es, o sea, no es una cosa sencilla. Por eso es que nosotros tenemos que, a todo el que va al BRAE, tiene que estar instruido. Yo no puedo agarrar a un muchacho, darle una instrucción básica y después decirle, ¿sabes qué cosa? Te vas al BRAE mañana. Así no es. Yo tengo que prepararlo conscientemente. Y esto ya se ha hecho. O sea, esto no es una innovación. Esto es simplemente seguir las experiencias de otros países, de nosotros mismos, que lo hemos hecho antes. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo la Infantería Marina, nosotros, cuando fuimos se nos encargó tomar el control del Frente Ucayali, ¿no? O sea, toda la región Ucayali, esto sería
las capacidades de la infantería marina. Entonces se formaron unidades, batallones ligeros de infantería marina, pero con una proporción de oficiales de los buques, oficiales de otras especialidades, que se pusieron del camuflado, pero no es que se pusieron del camuflado y al día siguiente estaban, en este caso en la región Ucayali, no, se ponían de camuflado, entraban a un proceso de entrenamiento, unos 3-4 meses. Instrucción. Instrucción, y después toda la unidad ya consolidada recién era desplazada a la zona. Pero uno no puede enviar a la gente en un sistema como el actual, es un sistema random, o sea, un poco al azar. De repente el mayor fulano le ha dado muy buena instrucción a su personal y está muy bien preparada esta unidad. Volteamos y al lado aparece otra unidad que no está en las mismas condiciones porque de repente el oficial es un poco más dejado o ha estado en otras actividades. O no le prestaron la instrucción. Así es, o no le dieron los medios. Claro. Entonces así tampoco. Este tema es un tema que hay que tomarlo con la seriedad del caso, hay que tomar decisiones y no podemos aventurarnos a que sigan muriendo nuestros jóvenes uniformados, porque quienes hoy día toman las decisiones tienen el deber ante la nación de hacer, generar sistemas que minimicen los errores, que minimicen la posibilidad de tener heridos y bajas en combate. En la legítima sospecha de que el narcoterrorismo y el narcotráfico fundamentalmente haya infiltrado para su conveniencia autoridades en la zona del BRAE, podemos también sospechar que puedan infiltrar soldados y policías, suboficiales de la policía, que no han tenido información, instrucción básica, fundamental en este tema. Por supuesto, entonces para eso tenemos que tener muy alerta lo que se le llama la contrainteligencia. O sea, la contrainteligencia tiene que estar muy activa en la zona para detectar esas autoridades, para detectar cualquier posibilidad de infiltración en nuestro personal, y lógicamente en esto también se instruye a la gente, porque la misma gente que cuando es bien instruida se da cuenta de cualquier posibilidad o si alguien no está por el camino correcto. Entonces, pero cuando uno está un poco con la guardia baja, como se dice, pueden pasar otras cosas. Entonces, este es un tema que hay que trabajarlo bien, entender bien la situación y tomar decisiones. Eso nos está faltando en este momento, y yo creo que estos hechos es un campanazo para que apuremos las decisiones que tenemos que tomar. Estamos a tiempo para no terminar como en México, pero si no actuamos, esto puede seguir creciendo, y el día de mañana ya no estaremos frente a un secuestro, sino al ataque de estos elementos en un objetivo mayor. Eso es lo que hay que evitar. El presidente de la República sobrevoló la zona. ¿Eso fue prudente? Mira, él puede sobrevolar la zona. Hay un dicho en seguridad: sea predeciblemente impredecible. Si él lo ha hecho en forma impredecible, no se conocía sus movimientos, llegó para conocer más en detalle el tema, podríamos decir que, bueno, podría haberlo hecho, porque lo hizo en forma impredecible. Nadie supo que lo iba a hacer. Entonces, es un riesgo muy grande. Pero es un riesgo, porque él es el presidente de la República, y él es una persona que cualquier problema que él pueda tener sería pues fatal para todos los peruanos, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias, almirante. Muchas gracias. Gracias por su paciencia y gracias por venir. Ojalá y en el Congreso escuchen sus propuestas. Usted es una de las personas más instruidas en esta materia en el Parlamento. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa pequeñita y vamos a regresar con el alcalde, el exalcalde y congresista, excongresista por Cajamarca, Luis Guerrero. Él está en Lima y está en Mira quién habla.